¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo análisis de El Club del Filme, el primer análisis de personaje, iniciando con ni más ni menos uno de los mejores personajes de la ficción. Estamos hablando de Paul Atreides, el llamado Mesías de Dune. Haremos un análisis de las dos primeras películas y iremos viendo su evolución a lo largo de toda esta saga, podemos decirle, dejándonos con la palpitación de lo que se dará en la película que se estrenará a finales de este recién iniciado año, que es la tercera parte de Dune. Antes de comenzar, me gustaría también agradecer muchísimo lo que ha sido el apoyo de los últimos videos, de los últimos shorts que hemos estado subiendo. Han sido un gran apoyo, así que por ese lado agradecerles muchísimo. Y recordarles de que si les gusta este contenido, pueden suscribirse a nuestro canal, activar también la campanita para que YouTube les avise cuando subimos video o estamos en directo o short, y seguirnos en nuestras redes sociales. El análisis de Paul Atreides, dentro de lo que es el alcance de estas dos obras, presenta un desafío crítico que trasciende el arquetipo del viaje del héroe. Paul, en la primera película, no emerge como un protagonista convencional, se le ve examinar en cambio como un nexo trágico, un punto de singularidad donde convergen fuerzas monumentales. Estas fuerzas incluyen un programa genético eugenésico que abarca milenios, un régimen de condicionamiento psicopolítico de una intensidad sin precedentes y una predeterminación del destino que él mismo, a través de su floreciente presciencia, percibe como una catástrofe inminente y de escala galáctica. Es por eso que analizaremos cómo la existencia misma de Paul Atreides a la edad de 15 años es una aparente paradoja. Demuestra una competencia que roza lo inverosímil, exhibiendo una maestría simultánea en disciplinas dispares. Es un mentat potencial, un acólito de la Bene Gesserit, un espadachín de élite y el heredero de un ducado. Un análisis superficial podría atribuir esto a un genio innato, pero la realidad textual es más determinista y menos milagrosa. La clave para desmitificar esta capacidad no reside en su don, sino en su diseño. Su habilidad es, ante todo, el resultado directo de años y años de crianza intencional. Paul es, como se ha señalado, construido diferente, literalmente. Su genoma no es un accidente, es la culminación del programa eugenésico de las Bene Gesserit. Fue diseñado con un propósito singular: absorber, procesar y, lo más importante, sintetizar estas disciplinas de alto nivel que en un ser humano normal serían mutuamente excluyentes o requerirían una vía de enfoque singular. Además de su predisposición genética, su entorno fue un invernadero de condicionamiento total. Desde su nacimiento, Paul estuvo inmerso en un régimen de entrenamiento que nunca cesó. Sus tutores no eran menos instructores, eran encarnaciones vivientes de su disciplina. Lady Jessica, como la Bene Gesserit, Sophie Howard, como el mentat maestro de asesinos, y Gumer Halleck, junto con Duncan y Dajo, como los maestros de armas. La casa Atreides en sí misma era reconocida por su habilidad en las artes del entrenamiento. La educación de Paul no fue un currículo, fue una atmósfera, una inmersión total diseñada para activar su potencial predeterminado. La mente de Paul se puede conceptualizar entonces como un edificio con 4 pilares estructurales, cada uno proporcionado por un mentor o eso diferente, pero todos descansando sobre el mismo fundamento genético. Por un lado tenemos la lógica mentat que ya dijimos previamente, inculcada principalmente por Sophie Howard y reforzada por el deseo de su padre de tener un sucesor mentat duque. Este pilar proporciona la estructura computacional. El entrenamiento mentat condiciona la mente para aceptar y usar matemáticas de alto orden, convirtiéndola en una computadora humana, capaz de una lógica fría y un análisis de probabilidad superlativo. Es significativo que el entrenamiento mentat a menudo se imparta sin el consentimiento consciente del sujeto hasta sus etapas finales. Esto implica que la mente de Paul fue moldeada para el cálculo probabilístico de una manera subconsciente y fundamental, como lo demuestra su sorpresa cuando su padre y Howard confirman su potencial. El segundo apartado viene del control Bene Gesserit. Impartido por Lady Jessica, su madre, este pilar proporciona el control intuitivo y psicofísico. Este es el entrenamiento en la vía extraña. Abarca un control corporal total, como se demuestra en su capacidad para resistir el Gom Jabbar, algo que vemos más adelante.
la observación de detalles mínimos en el comportamiento humano y el dominio de la voz, un hallamiento de compulsión sónica. Este entrenamiento es la antítesis de la lógica mental. Se basa en la intuición, la empatía y la conciencia de las corrientes políticas y emocionales subyacentes. Y por último, tenemos el ethos Atreides, que sería el combate y liderazgo. Aquí los mentores, Gwen Halleck y Duncan Idaho, considerados como los mejores maestros de más vivos, proporcionan el pilar marcial. Su entrenamiento en combate, combinado con su reflejo Bene Gesserit, lo elevan por encima de casi cualquier oponente. Este entrenamiento no es solo físico. Gurney le enseña la táctica de la hoja lenta, una filosofía de paciencia y control que suena como un entrenamiento Bene Gesserit. Su padre, el duque Leto, le inculca el pesado manto de liderazgo, el deber, la honor Atreides y la carga de la responsabilidad ducal. La sinergia de estos pilares es la clave de la habilidad única de Paul, especialmente su presciencia. El siguiente apartado vemos algo que ya vimos anteriormente y es lo que es el Gom Jabbar. Antes de que Paul enfrente el Kizol Dayakis, debe pasar por el fuego de la prueba Bene Gesserit. Este evento, que ocurre en la relativa tranquilidad y seguridad de Caladan, es el primer gran trauma que define su trayectoria y establece las apuestas filosóficas de su existencia. La reverenda madre Gabriel Helen Mohiam, la verdadera del emperador y una figura de inmenso poder dentro de la hermandad, llega para someter a Paul, de 15 años, a una prueba de dolor insoportable. La mecánica es simple y brutal. La mano de Paul se inserta en una caja que induce un dolor neurológico agonizante, mientras que Gom Jabbar, una aguja larga bañada en un veneno mortal, metacianuro, se mantiene en la yugular, y el de la mano significa la muerte instantánea por el veneno. En la superficie, Mohiam afirma que el propósito de la prueba es determinar si Paul es humano. Esta no es una pregunta biológica, sino filosófica, esencial para el dogma Bene Gesserit. Y aquí hay que hacer la distinción entre lo que es humano y animal. Para la hermandad, el animal se define por instinto. Mohiam articula esto de manera súcita. Un animal atrapado logra su propia pierna para escapar. El animal es un esclavo del estímulo inmediato, incapaz de anular la reacción instintiva al miedo o al dolor. Dentro de la narrativa, los Harkonnen, con su hedonismo desenfrenado y su falta de disciplina, son frecuentemente tratados como animalísticos, ser gobernados por sus impulsos más bajos. Pero el humano, según la definición de la Bene Gesserit, se define por la conciencia. Es un ser que alcanza un estado de evolución en el que la conciencia puede anular el instinto. El humano puede subyugar el impulso abrumador del presente, en favor de un propósito más largo plazo, que puede ser la supervivencia, lograda a través a veces de la quietud y o el control. Acá vemos como Paul no solo pasa la prueba, la supera. Soporta un nivel de dolor que Mohiam admite que es más alto que cualquier inicio de Bene Gesserit ha soportado jamás. Esto confirma su potencial, pero también subraya su anormalidad. El propósito explícito de Mohiam oculta una agenda mucho más oscura y pragmática. Paul no es un iniciado Bene Gesserit estándar, es una anomalía peligrosa. Es el producto de la insubordinación de Jessica, quien, por amor a Leto, desafió la orden de la hermandad a tener una hija y en su lugar dio luz a un varón. Esto adelantó el programa genético de la Bene Gesserit en una generación, creando un Kizrach Hadeash potencial fuera de su control directo. Por lo tanto, Mohiam no está simplemente probando la humanidad de Paul, está realizando un diagnóstico de riesgo de alto octanaje. Las apuestas son binarias. Si Paul no era el Kizrach Hadeash, él era simplemente una variación no deseada. Sería un varón con el peligro entrenamiento de la vida extraña, una más genética en control de que la hermandad debía eliminar por el bien de un programa milenario. Ahora bien, lo que terminó pasando es que si Paul es el Kizrach Hadeash, la hermandad necesitaba confirmar esta posibilidad aterradora. El Gom Jabbar era, por tanto, un mecanismo de selección perfecto. Si fallaba, moría y la variación se eliminaba permanentemente. Si tenía éxito, confirmaba su potencial y la hermandad podía proceder al siguiente paso a su plan. Varios análisis incluso sugieren que Mohiam, de hecho, quería que fallara. Su supervivencia es, por lo tanto, su primer acto de desafío abierto contra las fuerzas que buscan controlarlo. Psicológicamente, la prueba es el tema fundacional que establece el aislamiento de Paul. Más importante aún, cimenta su profunda y duradera desconfianza hacia su madre. En el momento más vulnerable de su vida, Jessica, su protectora y maestra, lo llevó conscientemente a una habitación para ser torturado. Este acto le demostró a Paul, con una claridad brutal, que la lealtad de Jessica a la Bene Gesserit podía, y en ese momento lo hizo, reemplazar su lealtad hacia él. Esta traición de la confianza materna es una herida primordial, una fractura en su psique que se abría con una fuerza devastadora en la tienda del desierto meses después. La habilidad más definitoria y trágica de Paul es su presencia.
Esta facultad no es un poder monolítico que adquiere de repente, sino una habilidad que evoluciona en fases, cada una más intensa y peligrosa que la anterior, comenzando mucho antes de llegar a Arrakis. Incluso en el mundo acuático de Caladan, antes de cualquier exposición significativa a la especie melange, Paul ya está plagado de sueños proféticos. En esta etapa, sus visiones son fragmentarias, incontroladas y profundamente simbólicas. No hechos, sino arquetipos. Sus sueños están poblados por una chica que conocía el desierto, que más adelante sabemos que es Chani, y un Quicksnife ensangrentado. Ve a un hombre, Jamis, a quien percibe como un futuro amigo y mentor, que le enseñará los caminos del desierto, una visión que demostrará ser una amarga ironía. Más aterrador aún, Paul ya tiene destello de lo que él llama su propósito terrible. Ve imagen de una guerra galáctica, una Shiyad, que se extenderá por un universo conocido, todo en su nombre. Ve legiones fanáticas salvando en el santuario del Kiano de su padre. Esta visión lo llena de un pavor existencial, no por el fracaso, sino por las consecuencias de un éxito que él no desea. Eso no es fundamental, aunque comprensible interpretar la presencia de Paul como un acto místico mágico. Un análisis más profundo, basado en la sinergia de su entrenamiento, revela un mecanismo mucho más cercano a la ciencia ficción dura. La presencia de Paul no es adivinación, es, como se ha descrito, un modelo predictivo matemático altamente preciso. Este modelo se basa en dos componentes que solo él posee en tandem. El primero es el poder computacional que viene de la Mentat. Su mente, condicionada por este entrenamiento, le otorga la utilización total de toda su posible potencia computacional. Puede realizar cálculo de probabilidad y análisis de variables a una velocidad y escala que ninguna máquina de la era de la Shiyad volteriana podía igualar. Por otro lado, su herencia genética, desbloqueada por su entrenamiento Bene Gesserit y catalizada por la especia, le da acceso a su memoria genética masculina y femenina. Esta no es una memoria vaga, es una base de datos vasta y concreta. Tiene acceso a la data de las tendencias humanas en todas las condiciones posibles, todas las tomas de decisiones posibles. La síntesis de estos dos elementos es lo que quiere la presencia. Paul puede tomar las experiencias de miles de generaciones y procesarlas usando su poder cerebral. Esencialmente, está ejecutando una simulación de macrodatos a escala genética. Cuando ve el futuro, no está viendo un destino escrito por los dioses, está viendo un resultado estadístico más probable basado en un billón de interacciones humanas pasadas. Y he puesto que a medida que Paul llega a Arrakis, su exposición constante al entorno saturado de especie actúa como un amplificador extremo, llevando sus habilidades latentes a un nivel consciente y aterrador. Pero esta mayor claridad no le tira el poder, le da la naturaleza precisa a su trampa. Por un lado, él entiende que son futuros posibles y no es un destino fijo. La visión amplificada le muestra a Paul que el futuro no es una línea recta. En cambio, ve un paisaje futuros posibles. La visión de Jamis como amigo no era una mentira, de hecho. Era un futuro posible, una gama del árbol de probabilidades que se marchitó en el momento en que Jamis emitió su desafío. Paul mismo describe esta experiencia como ver la colina del futuro. Puede ver la colina más cercana, que sería el futuro inmediato, con gran claridad de hecho. Pero los valles y las colinas más allá, que es el futuro lejano, están oscurecidos. Para lo que hay más allá de la siguiente colina, debe subir a una de ellas, es decir, tomar una decisión y comprometerse con un curso de acción en la vida real. Aquí es donde radica la paradoja. Al tomar una decisión, Paul fija su futuro. Al subir una colina, elimina todas las demás colinas posibles de la existencia. Su terror se intensifica cuando su visión mejorada le muestra que todos los caminos posibles que conducen a su supervivencia, a la seguridad de su madre y a la venganza de su casa, convergen inexorablemente en un único cuello de botella, que es la Shiyad galáctica. La tragedia de Paul, por lo tanto, se le define. No es un héroe que cabalga con confianza a su destino. Es un analista de datos atrapado por la conclusión inevitable de su propio modelo predictivo. Se convierte entonces en un esclavo de su propia omnisciencia. Su verdadera lucha no es contra Baron Harkonnen o contra el emperador, sino contra la inevitabilidad estadística de un futuro que él mismo está creando al tratar de evitarlo. Esta conciencia lo aísla por completo. Se convierte en la única persona del universo consciente de la catástrofe que se avecina, sabiendo que él es el catalizador y sin embargo incapaz de tenerse por el simple hecho de que debe seguir viviendo. En otro video analizaremos más en profundidad la visión de Paul. Por ahora lo dejamos aquí, pero más a futuro veremos concretamente el significado de las mismas. Y en este punto de la película, donde se produce el ataque a Arrakeen por parte de los Harkonnen. Este es el fulcro sobre el cual gira el destino de Paul. La caída de la casa Atreides, orquestada como dijimos por la paranoia del emperador Paradis Shaddam IV y ejecutada con sádica eficiencia por Baron Harkonnen, es el catalizador que transforma a Paul de príncipe a fugitivo. Este evento no es un simple contratiempo político, es la aniquilación total de su mundo, la muerte de su padre y la pérdida de su mentor y sus figuras paternas, más notablemente de Duncan Idaho. Este tema fundacional inicia su brutal Bildungsroman.
La narrativa de Paul se alinea con la de una llegada a la adultez, que se subvierte las conveniencias heroicas modernas. Su maduración no se logra a través del autodescubrimiento o el triunfo, sino a través de la muerte, la pérdida y el sufrimiento extremo. Se ve forzado por pura necesidad a abandonar la personalidad pasiva y observadora del príncipe y adoptar la de un superviviente endurecido y pragmático. El momento psicológico más crucial de esta transformación ocurre en la tienda de destilación, en el desierto profundo, inmediatamente después de su huida y la confirmación de la muerte de Leto. Es un momento de profundo cima psicológico. Mientras Lady Jessica sentía su dolor y liberando la angustia a una viuda a través de sollozos que gastan la preciosa agua de su cuerpo, Paul se encuentra con un dolor diferente. Él quiere llorar a su padre, busca el ayuda del duelo, pero este no llega. En lugar de emoción, siente que su mente se activa con una claridad aterradora. Como se escribe en el texto, se sentía incapaz de tener el flujo de datos o la fría precisión. Era poder mentat y más. Su entrenamiento diseñado para un control sobrehumano reacciona al trauma extremo no como un colapso emocional, sino como una hiperconciencia. Su mente mentat comienza a procesar la muerte de su padre, la traición de Joe y su situación actual no como una tragedia personal, sino como datos tácticos para calcular su próximo movimiento. Este es el momento en que su humanidad, definida por su deseo de Joe, es suprimida activamente por su entrenamiento, que exige cálculo. Es la primera vez que Paul se da cuenta de la arquitectura de su propia mente y lo ha hecho fundamentalmente diferente, alineándolo de la experiencia humana básica del dolor. Este nuevo estado mental, esta conciencia mental activada por el trauma, conduce directamente al siguiente evento definitorio, la inversión de la dinámica de poder entre él y su madre. La relación que había definido toda su vida, que era como madre, maestra e hijo estudiante, se invierte de manera catastrófica e instantánea. Paul, el estudiante, ahora piensa por delante de su madre. Su inteligencia, ya no era un niño, se vuelve fría calculadora. Jessica, la adepta Bene Gesserit, la maestra del control, se encuentra perdida y confusa, incapaz de seguir el ritmo de la criatura que ella misma creó. Él toma el mando, no por arrogancia, sino porque su mente mentat es la única herramienta que funciona en medio del caos. Esta inversión de poder culmina en una confrontación psicoanalítica. Paul se vuelve hacia su madre, no como un hijo que busca consuelo, sino como un producto consciente que confronta a su fabricante. Su grito, tú me hiciste esto, y es una como una verdad más profunda que el entrenamiento. Es la realización, nació en la tortura de Guillaume Chaval y confirmar en el tema del desierto, de que ella, por orgullo y amor a su esposo, desobedeció la Bene Gesserit y al hacerlo lo condenó a un camino horrible. Él se da cuenta que siempre fue una herramienta en el plan de ella. El trauma de la caída, por lo tanto, no rompe a Paul. Activa plenamente su latente conciencia mental quizás Hadeash como un mecanismo de supervivencia. El hijo que quería llorar es ensayado y el mentat fío toma el control. Este nuevo ser se vuelve irreconocible para sí mismo. A su vez, Jessica siente la misma falta de conocimiento. Deja ser su hijo y se convierte en algo desconocido, algo que ella percibe como algo de temer. Esta escena finaliza la construcción de su entidad de Caladan. Al depurar su criadora y al ver su entrenamiento activarse por la muerte de su padre, Paul queda psicológicamente solo, preparado para la muerte ritual final que le espera en la arena. Y es aquí donde se produce el tan ansiado y esperado duelo contra Janice, donde el arco de construcción de Paul alcanza su clímax prácticamente inevitable, ya que para ser aceptado en el Siege Tab de Stilgar, Paul, junto con su madre, deben ser validados por la tribu. James, un guerrero firme, desafía totalmente el juicio de Stilgar y exige el derecho de matar a Paul. Este desafío no es una medalla, es el punto corte final para la entidad de Paul. Luego con James es el hito de paso final y sangriento en el desarrollo de Paul. Es la primera persona que Paul mata intencionalmente en combate singular. Este acto es la muerte de su inocencia, el último vestigio de su vocación principesca en Caladan, donde la vida era sagrada y el combate era un ejercicio de entrenamiento. Aquí, la ironía de su presencia se manifiesta plenamente. La visión de Paul en Caladan le habían mostrado a Janis como un amigo y mentor. Esta visión, que parecía una promesa de guía, se revela como un símbolo oscuro. Jamis se convierte en el mentor de Paul, pero no trae la amistad. Al forzar el duelo, Jamis le enseña a Paul la primera y más brutal lección del desierto: matar o morir. Al matar a Jamis, Paul aprende la forma del desierto. Durante el tenso combate, mientras Paul lucha por adaptarse a un oponente que no sigue la regla de la gima de la casa Tiedis, una voz en su mente, probablemente una de sus memorias genéticas o su propia conciencia emergente. Paul a Tiedis debe morir para que quizás Hadeash pueda nacer. Este no es un comando literal para que se deje matar, es el conocimiento de la necesidad de una muerte metafórica. Paul Atreides, el príncipe de Caladan, el heredero de ducado, el hijo de Jessica, el joven noble que aborrecía la matanza, debe morir en esa arena. La persona que se levanta después de clavar
el Kushishun Yamis, es una entidad diferente. Ha aceptado la guerra despiadada del desierto. Ha dado agua al muerto, un hito firme que lo vincula a ellos. Desde el punto de inflexión, al matar a Yamis, Paul acepta su nuevo camino, declarando poco después: mi camino conduce al desierto. La muerte del príncipe es, por lo tanto, el precio del nacimiento del superviviente. Este duelo es la conclusión trágica de su dilema moral. Como se ha analizado, Paul se enfrenta a una versión personal del problema de Tambía. Su presencia le ha mostrado que si se deja matar por Yamis, puede salvar el universo de la Shishat que su supervivencia se atrae. Si mata a Yamis, sobrevive sí, pero condena a 1.000 millones. Ante esta elección imposible, Paul elige la autoconservación. Es un acto comprensible, profundamente humano, pero también es el acto que lo sella como el catalizador de su propósito terrible. Al elegir vivir, acepta la carga de la tiranía futura. Este acto le lleva la última pizca de su antigua humanidad y lo solidifica como la figura que temía ser. Y es así como inicia lo que es Dune 2. Y es que tras su vida al desierto profundo, Paul y Lady Jessica encuentran el Siege Star, una de las principales fortalezas ocultas de los Fremen, liderada por el pragmático Naib Stilgar. La entidad de Paul en esta sociedad se sella con sangre. Como vimos anteriormente, es inmediatamente desafiado al ritual de muerte, el Tafdib, por el Fremen Yamis. Y es que, al matarlo, Paul no solo gana su derecho occidente del Siege, sino que sin saberlo, comienza a cumplir los presagios de su leyenda. Sin embargo, el paso más significativo de su integración ocurre inmediatamente después. Al aceptar la costumbre Fremen de tomar responsabilidad por la esposa de Yamis, Hara y sus hijos, Paul se ata a la estructura social Fremen de una manera irrevocable. Esta sumisión a las leyes tribales es el primer paso necesario para su eventual dominación de esta misma cultura. Este evento también establece la microtragedia que prefigura el conflicto central de Paul. Él lamenta la muerte de Yamis, llorando por él y dando humedad al muerto, un acto de empatía que confunde a los Fremen. Su madre, Lady Jessica, actuando como la pragmática Bene Gesserit, lo reprende duramente por este despliegue de orgullo y aparente habilidad, recuándole el peligro mortal de su situación. Este momento cristaliza la lucha interna que definía su eco. La humanidad de Paul, en conflicto directo con el pragmatismo de su destino. El siguiente hito que podemos ver incluso más adelante es su graduación como hombre Fremen, montar un gusano de arena, el Shai Hulud. Este acto es tanto pragmático como profundamente simbólico. Al convocar y montar con éxito a uno de los gigantes gusanos, Paul demuestra a los Fremen que ya no es un extranjero, sino un hombre del desierto, un igual que ha dominado la fuerza más temida y evidenciada de Arrakis. Simbólicamente, el acto es aún más poderoso. El gusano de arena es el motor de Arrakis, es el que quiere la especia, el recurso que define el poder político y económico del imperio. Al montar el gusano, Paul no solo se convierte en un hombre de Fremen, en la mente de los creyentes, él simbólicamente toma el control del corazón de Arrakis. La cinematografía en este momento, a menudo precedida por el silencio para amplificar la majestuosidad del evento, eleva un rito tribal a un acto de trascendencia divina, solidificando su estatus mítico. Con su aceptación completa, la identidad de Paul se fractura formalmente. Recibe dos nombres Fremen que representan la dualidad de su nuevo ser. Por un lado, Usul, su nombre secreto que significa la base del pilar. Este es un nombre privado, íntimo. Es la identidad que usa Chani, su amante. Usul representa al hombre, el pilar humano sobre el que se construye el mito, la base de su existencia vulnerable. Por otro lado, el nombre político que elige él mismo, que es Muad'Dib, tomado del atún canguro adaptado al desierto, es aceptado con agrado por los Fremen, ya que Muad'Dib es sabe los caminos del desierto, que da su propia agua, y es vencido como el instructor de niños. Este es el nombre del líder, del guerrero, del símbolo. La transformación de Paul en esta segunda parte de Dune es fundamentalmente la historia de cómo Muad'Dib, la persona pública y el símbolo mesiánico, consume y finalmente destruye a Usul, el hombre. El conflicto central de la narrativa se exterioriza en la lucha por el cual estos dos definían quién es Paul. Chani lucha por salvar a Usul. Stilgar promueve y adora a Muad'Dib y a Lisan al-Gaib. La victoria política y militar de Paul al final de la historia es sinónimo de la muerte de Usul. La lucha interna entonces de Paul entre la humanidad y la divinidad, entre la venganza y la paz, se externaliza a través de estas tres relaciones. Chani, Stilgar y Jessica no actúan simplemente como personajes, sino como fuerzas arquetípicas que tiran de los hilos de su destino. Por un lado tenemos a Chani, que es hija de la planetóloga imperial Liet Kynes y fue guerrera Fremen por hecho propio, que funciona como el ancla de Paul a la humanidad. En la saga más amplia, el amor de Paul por Chani es la razón principal por la que finalmente rechaza el camino dorado, un destino que conducía a una tiranía absoluta y deificación que su hijo, Leto II, se había obligado a aceptar.
ella es su conexión presente y con el Uzul que desea ser. La adaptación cinematográfica de Dune 2 acentuó este papel transformando a Chani de una creyente y anuente, como la novela, a una escéptica activa y abierta. Ella es la voz de la razón secular en medio de una creciente fanatismo religioso. Ve la profecía no como una verdad divina, sino como una herramienta política de esclavitud, diseñada por fuerzas externas para controlar a su pueblo. Su referencia a Paul, nunca me perderás, mientras siga siendo quien es, se convierte en el núcleo trágico de la película. Este cambio liberado la convierte en la representación de la audiencia y, de hecho, en la encarnación de la advertencia filosófica de Frank Herbert: cuidado con los héroes y con los líderes carismáticos. El escepticismo de Chani proporciona la tensión trágica. La tragedia final de Paul no es solo que se convierte en el Mesías, sino que lo hace traicionando conscientemente a la única persona que le llevó que no lo hiciera. Por otro lado, en la transformación de Stilgar es el espejo inverso de la de Chani y el barómetro de la creciente Jiyad. En su introducción, Stilgar es el naive de el Sietch Tar, un líder cauteloso pero inteligente y un pragmático consumado, preocupado por la disciplina del agua y la seguridad de su pueblo. Sin embargo, como muchos Fremen, está profundamente imbuido de la fe de Lisan al-Gaib. A medida que Paul acumula milagros, el líder pragmático se desvanece y es emplazado por un devoto fundamentalista. Stilgar pasa a ser un mentor que enseña a Paul los caminos del desierto, a ser su primer y más ferviente discípulo. Políticamente, Paul necesita la fe de Stilgar. Paul evita absolutamente el desafío de Stilgar por liderazgo de Sietch Tar, no por amistad, sino por pura estrategia. Al mantener a Stilgar en su posición de naive, Paul lo convierte en su brazo derecho. En efecto, Paul subcontrata la gestión de la fe a Stilgar. Se convierte en el sumo sacerdote que puede movilizar a masas fanáticas, mientras que Paul, como Muad'Dib, puede concentrarse en la estrategia militar. Por último, el papel de Jessica en la transformación de Paul es quizás el más crucial y siniestro. Mientras que la novela, Jessica llega a temer la monstruosa transformación de su hijo, la adaptación cinematográfica la posiciona como la arquitecta activa de esta transformación. Tras convertirse ella misma en la reverenda madre de los Fremen al ver el agua de la vida, Jessica se convierte en una fanática de su propia creación. Hablando con el feto nacido de Alina en su vientre, ella ve a Jiyad no como un lugar a habitar, sino como el único camino a seguir. Es Jessica quien empuja implacablemente a Paul hacia el sur, instándolo a abrazar su destino mesiánico y beber el agua de la vida. Una lectura atenta a los eventos sugiere una manipulación aún más profunda, la cual se da por una inferencia casual de que Jessica pudo haber orquestado el desastre que fuese en la mano de Paul. La cadena de eventos es la siguiente: Paul se recita activamente del sur y abraza el manto del Gaib. Jessica, ya en el sur, le dice a la venda madre local que un hombre vendría a tomar el agua de la vida y que debe permitirlo. Inmediatamente después de esta profecía, el Sietch Tar en el norte es localizado y diezmado por un ataque masivo de los Harkonnen. Este ataque destruye la campaña militar del norte del Paul y no le deja otra opción que huir del sur, tal como Jessica había planeado. Al llegar al sur, desesperado, Paul cumple la profecía de su madre y bebe el agua de la vida, completando su transformación. Ya sea porque haya traicionado activamente la ubicación del Sietch o simplemente haya aprovechado su conocimiento presciente de la caída, el resultado es el mismo. Jessica, actuando como la verdadera y despiadada Bene Gesserit, sacrifica la humanidad de su hijo por la necesidad de que hay al Kwisatz Haderach. Es así como vemos que la ascensión de Paul a la divinidad no es un milagro, sino un acto de preparación política consciente. La profecía de Lisan al-Gaib, la voz del mundo exterior, no es una creencia orgánica de los Fremen. Es una historia, una pieza de imperialismo cultural diseñada y plantada generaciones atrás por la misionaria protectiva de la Bene Gesserit. Esta división de la hermandad se especializa en sembrar supersticiones y profecías mesiánicas en culturas aisladas. No lo hacen por fe, sino por pragmatismo. Estas profecías son dispositivos de seguridad, cerrojos teológicos diseñados para que una Bene Gesserit variada, como la Jessica, o un agente de la hermandad, puedan abrir la cultura, tomar el control de la población nativa y asegurar su propia supervivencia. Paul y Jessica saben esto. En la tienda del desierto, inmediatamente después de su ida con Paul, con su mente mental Bene Gesserit, junta las piezas y comprende el Sham. Se da cuenta de que la fe de los Fremen es una jaula construida exclusivamente para él. La primera mitad de su arco es él luchando contra esta manipulación. Él sabe que la profecía es una mentira y se necesita usarla, especialmente frente a la escéptica Chani. Sin embargo, la destrucción del Sietch Tar es el punto de inflexión. Paul se enfrenta a una acción brutal. Por un lado, puede llegar la profecía, permanecer como Uzul, mantener su integridad moral y su amor por Chani, y morir en el desierto, permitiendo que los Harkonnen ganen y que el sacrificio de su padre sea en vano. Por otro lado, está la opción de aceptar la profecía, convertirse conscientemente en la mentira, prepararse el mito de Lisan al-Gaib, desatar el fanatismo Fremen y usarlo como un arma para vengar a su familia y tomar el trono. Paul elige, finalmente, la segunda opción. Su transformación no era de un creyente que encuentre la fe, era de un cínico
que decide convertirse en el objeto de la creencia. Es el momento en que su terrible propósito se activa, no por mandato divino, sino por un frío cálculo político. Es así como llegamos al momento en que Paul toma el agua de la vida. Si la aceptación consciente de la profecía fue la decisión política, el ritual del agua de la vida es la metafísica irreversible transformación. Forzado a la desesperación, Paul viaja al sur y consume el agua de la vida, la bilis azul y narcótica de un joven gusano de ahogado, un veneno mortal. Este es el ritual que solo Ebenas Madies puede realizar, usando su entrenamiento Bene Gesserit para transmutar el veneno dentro de sus cuerpos. Un hombre que lo intente muere. Paul sobrevive. En la novela, este acto lo sume en un coma profundo durante semanas. En la película, es un viaje de agonía más corto pero igualmente transformador. Al sobrevivir, no solo valía la profecía lisana del Gaib ante los Fremen, se valía a sí mismo y a su madre como el Kizar Hadeash. El verdadero significado del Kizar Hadeash no es solo la presencia, que la capacidad de ver los futuros posibles, es la otra memoria. Las leyendas madres Bene Gesserit pueden acceder a memorias ancestrales de todas sus predecesoras femeninas, pero el pasado masculino es un vacío oscuro y aterrador para ellas, un lugar al que no pueden ir. Paul, al ser un Kizar Hadeash masculino, puede estar en muchos lugares a la vez. Al beber el agua de la vida, desbloquea no solo su línea de memoria femenina, sino también el vacío que las Bene Gesserit temían, la línea de memoria paterna. Cuando Paul despierta, ya no es yo, es nosotros. Su mente individual se ha fusionado con las otras vidas de todos sus ancestros masculinos. Ya no es Paul Atreides, un joven de 17 años. Es un colectivo de milenios de experiencia humana, conquistadores, víctimas, tiranos, esclavos, estrategas, asesinos. Esta es la verdadera transformación. Su humanidad individual, anclada por el amor a Shani, se ahoga instantáneamente en este océano de memoria colectiva. A partir de este momento, la Jihad que vio en sus visiones ya no es un futuro que él teme, es un pasado que recuerda a través de los ojos de sus ancestros guerreros. Se ha convertido en la suma de toda la violencia humana, y ahora está listo para desatarla. La omnisciencia de Paul no es un don, es una jaula. Se encuentra atrapado en lo que él puede definirse como la trampa de la presencia. Del principio, Paul es atormentado por visiones de una gran Jihad, una guerra santa galáctica liberada en su nombre, que consumía el universo en fuego y mata ya a miles de millones. Teme este futuro, y durante la mayor parte de la historia intenta activamente evitarlo. Pero la presencia no revela un futuro, revela todos los futuros, una red de hilos causales. El problema es que, cuanto más mira, más solidifica el futuro. Como Paul observa en la novela, esperó demasiado tiempo. Los caminos que no conducían a la guerra comenzaron a cerrarse uno por uno, a medida que las acciones de otros y las luchas propias cortaban estos hilos. Es así como se produce una especie de paradoja de la venganza, ya que Paul queda atrapado en una paradoja causal fundamental. Tiene dos deseos primarios, que son, en última instancia, incompatibles. El deseo A, que venga la muerte de su padre y la destrucción de la casa, lo que quería derrotar a los Harkonnen y al emperador, y el deseo B, que es evitar la Jihad galáctica. Para lograr el objetivo A, necesita un ejército. Descubre que los Fremen son el arma más poderosa del universo, capaces de derrotar incluso los Sardaukar del emperador. Para controlar a los Fremen y usarlo como su ejército, debe cumplir la profecía y convertirse en su Mesías, que es Lisan al-Gaib. En el momento en que acepta convertirse en el Mesías para la venganza, enciende el fervor religioso fanático de los Fremen, lo que garantiza que la Jihad se volverá inevitable. El acto de buscar la venganza crea la Jihad. Cuando Paul finalmente se da cuenta de esto, que es un proceso que culmina con el consumo del agua de la vida, el futuro está sellado. La Jihad ya no es una elección, es una certeza. La Jihad lo eligió a él. Su única opción instante no es evitar la guerra, sino liderarla e intentar controlarla. Se ve forzado a aceptar su terrible propósito, vigilar que usada por el camino estrello. Un sendero de violencia controlada que, aunque causará miles de millones de muertes, es el único camino que evita un horror mayor, que es la extinción total de la humanidad. Es así como podemos ver en esta escena el gran discurso por el cual analizaremos en otro video. Y es que una vez que Paul acepta su destino, la guerra por el Arrakis comienza en serio. Su genio militar y así en su capacidad para fusionar el entrenamiento de élite con la guerra simétrica. Paul y Jessica entrenan a los Fremen en las vías raras, el arte del combate Bene Gesserit que combina la velocidad sobrehumana con una comprensión de la psicología y la anatomía. Esta habilidad, sumada a la velocidad natural de los Fremen, crea una fuerza de combate superior incluso a las legiones de élite Sardaukar del emperador, con una proporción de muerte de 3 Sardaukar por cada Fremen caído. Paul no libra una guerra convencional, libra una guerra asimétrica. Su estrategia se basa en una tríada de tácticas. Por un lado está la guerra económica. Paul entiende que el imperio funciona con una especie. Él y su Fedaykin
No se limitan a matar Harkonnen, se centran en el sabotaje. Atacan y destruyen sistemáticamente las cosechadoras de especias, interrumpiendo el flujo de melange. Esto no solo agua los ingresos de los Harkonnen, sino que ejerce una presión insoportable sobre la economía galáctica, la cofradía espacial y el emperador, que han estado acumulando reservas en vano. En segundo lugar está la guerra psicológica, y es que al convertirse en el Muad'Dib, Paul transformó un ejército de resistencia en una cruzada. Sus guerreros no luchan por el territorio, luchan por el paraíso. Los Fedaykin no temen a la muerte, la abrazan como un martillo. Esto los convierte en una fuerza imparable contra soldados mercenarios o legionarios que simplemente temen a sus amos. Y por último, está la guerra ambiental. Paul arma el planeta Arrakis. Utiliza los gusanos de arena no solo como un hito, sino como un transporte táctico de caballería. Usa las tormentas de arena como cobertura para sus ataques, un entorno en el que solo sus Fremen pueden operar. Y, finalmente, utiliza las armas atómicas de la reserva final de Casa Atreides para volar el muro oscuro que protege a Arrakeen, abriendo la capital a su asalto final. Ya que la batalla por Arrakeen es una obra maestra de guerras de armas combinadas, diseñada para anular todas las ventajas imperiales. Paul ataca durante una tormenta de arena masiva, ya sea creada o aprovechada. La tormenta de arena hace que los escudos de energía Holtzman, que normalmente hacen inútiles las armas de proyectiles, se vuelvan locos y dejen de funcionar. Sin escudos, la ventaja tecnológica imperial se evapora. La batalla se reduce al combate cuerpo a cuerpo, donde las vías aéreas y los cuchillos Chris de los Fremen son superiores. El asalto se completa con el despliegue de los gusanos de arena, que atraviesan la defensa y estantes. Este acto no es solo un asalto militar, es un acto de terror teológico, la encarnación del juicio de Dios sobre el emperador, rompiendo la moral de los Sardaukar. Ya que, incluso con el control de la ciudad, la victoria de Paul debe ser legitimada. Esto se reduce a un duelo ritual con el heredero de Harkonnen, que es Feyasa. El duelo contra Feyd Rautha no es un simple combate por venganza, es la culminación del programa de Kira Bene Gesserit. Feyd Rautha es, como Paul, un producto de ese programa genético. Son espejos el uno del otro, ambos primos. Este no es un duelo entre el bien y el mal, sino un duelo entre dos resultados eugenésicos: el éxito rebelde de Paul y el fracaso controlado de Feyd. Al matar a Feyd Rautha, Paul no solo erradica la línea Harkonnen, mata la última parte de su yo anterior, el niño que alguna vez fue. Esta es su transformación final en el Líder Supremo, un acto que consolida su poder ante los ojos del emperador y las grandes casas. Una pregunta clave aún así persiste. Si Paul es un quizás Hadarash presidente, un dios en cienes, ¿por qué la pelea con Feyd Rautha es tan añadida? Paul es seguido y casi derrotado. La respuesta yace en el límite de la presencia. La misma falla en el momento del duelo. En la novela, este momento se escribe como un nexo en el tiempo, un punto donde demasiadas variables y decisiones comprimidas se acumulan tan rápidamente que el futuro se vuelve borroso e impredecible. Más importante aún, la presencia de otros individuos con potencial presente, como el conde Feyd en la novela o incluso el propio Feyd Rautha, enturbia el agua, creando un punto ciego donde la omnisciencia de Paul no puede penetrar. Temáticamente, esto es crucial. En el momento final de la verdad, Paul es cegado, su poder divino lo abandona. No puede ganar este duelo como un dios, debe ganarlo como un hombre. Su victoria es una síntesis de todas sus identidades, utilizando el saludo formal de Atreides, pronunciando el grito de guerra Fremen, y gana usando una táctica de la vía aérea, girando la hoja de Feyd en su propio cuerpo para crear la apertura para el golpe mortal. Es el último acto de Usul antes que Muad'Dib tome el control permanentemente. Y es así como que la victoria militar de Paul sobre los Sardaukar y su victoria ritual sobre Feyd Rautha lo colocan en una posición de poder, pero no le ganan el trono. El emperador Shaman IV sigue siendo el gobernante legal, un prisionero, sí, pero no el emperador. El verdadero golpe de gracia de Paul no es militar, sino existencial. El poder del imperio no es solo en el emperador, es una tipo de equilibrada entre la casa Corrino, que era el emperador, el Landsraad, que son las otras grandes casas, y la cofradía espacial. Esta tiene el monopolio de todos los viajes interestelares, y sus navegantes necesitan la especie de melange para poder plegar el espacio y usar su presencia limitada para trazar rutas seguras. El verdadero jaque mate de Paul es este. Paul, a través de los Fremen y los gusanos, controla Arrakis, que es la única fuente de especie en el universo conocido. Paul amenaza no solo con detener la especie, sino con destruirla por completo usando el agua de vida para envenenar el ciclo de gusano arena. Sin especia no hay cofradía, los viajes interestelares se detienen. Y sin cofradía no hay imperio. La civilización galáctica colapsaría. El emperador Shaman IV y las grandes casas no se rinden ante el Fremen de Paul, se rinden ante el chantaje existencial. Paul ha tomado el control del interruptor maestro de la galaxia. Es así como Paul toma el trono y se casa con la princesa Yulan, que la deja al emperador, en un acto de pura realpolitik para legitimar su gobierno y asegurar la línea de sucesión. Ha ganado, ha vengado a su padre, es el emperador del universo conocido.
Este es el momento de su derrota personal absoluta. La tragedia final de Paul es triple, ya que desata la Shi'ar su ascenso al trono, que es la chispa que enciende la guerra santa que pasa toda su historia temiendo. Da la orden a Stilgar de llevarlos al paraíso. Sus fanáticos Sailor 15 se llaman por la galaxia, no para liberar, sino para conquistar en su nombre. También pide a Shani, porque el acto de casarse con Irulan es la doble decisión final. Ella lo ve y ya sabe el amor por el poder. Lo ve convertirse en un líder de culto, idéntico a los opresores que jugó a destruir. En la actuación cinematográfica, ella lo abandona y regresa al desierto, un símbolo de su humanidad abandonándolo. Y por último, pero menos importante, Paul se convierte en un esclavo. Es el emperador, que está atrapado entre la espada y la pared. No es un hombre libre, es un instrumento de la Shiyad que él mismo creó, un prisionero de su propia experiencia, obligado ahora a caminar por el camino estrecho de sangre y hoy que eligió para evitar un apocalipsis de hoy. La metamorfosis está completa. El niño humano de Caladan ha muerto, y el dios trágico de Arrakis ha nacido, no como un salvador, sino como el tirano necesario que él mismo temía. Muchísimas gracias por este video y nos estamos viendo en una próxima. Un saludo, nos vemos.